Hola, en este breve video pretendemos despejar una duda muy razonable. ¿Por qué los cristianos estamos en contra del socialismo? ¿Acaso el socialismo es malo? ¿Por qué nos llaman de ultraderecha? ¿Y por qué satanizamos a los socialistas? Si los socialistas propenden por la equidad y tienen una opción por el pobre, ¿acaso no son esos principios cristianos? ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo? ¿Y cuál es la posición del cristianismo, la izquierda o la derecha? ¿O debería tener alguna posición? Es un engaño sutil en el que han caído incluso los hombres religiosos, porque pues obviamente tiene un discurso parecido al discurso cristiano. Georgi Gapon, uno de los promotores de la revolución bolchevique, protagonista del Domingo Sangriento, quien después de haber triunfado la revolución rusa fue traicionado por sus propios camaradas y ejecutado. Esa revolución rusa que él mismo ayudó a llegar al poder fue el régimen más sangriento, incluso matando más seres humanos que los propios nazis, a quienes tanto satanizamos. Y uno de los más desiguales, además traicionando esos principios que este sacerdote ortodoxo defendía. Camilo Torres es otro ejemplo. El sacerdote católico que se envolvió en la teología de la liberación y terminó uniéndose a las filas del ELN. Murió en su primer combate. Porque el principio es uno. La violencia genera más violencia. El que a hierro mata, a hierro muere. Y Camilo Torres lamentablemente pensó estar justificada su lucha por los más pobres y que la violencia incluso justificaba esa lucha, pero en realidad estaba peleando por la codicia de poder de unos socialistas marxistas que aborrecen realmente al cristianismo. ¿Y por qué digo que aborrecen al cristianismo? Porque el socialismo es una doctrina anticristiana y lo es per se, es su esencia. Marx aborrecía la religión y todo lo que tenía que ver con el status quo, llámese judío, llámese católico, llámese protestante, no importa. El padre de Marx era protestante, su abuelo era un rabino judío, pero Marx apostató de la fe cristiana y después se convirtió en un socialista que aborrecía profundamente esos fundamentos de la religión. Lenin, Stalin, Mao Zedong, Castro, todos persiguieron a la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Es coincidencia? Pero en realidad no es raro que los hombres, incluso los hombres religiosos, sean engañados por este tipo de doctrinas falsas. Porque toda guerra tiene un trasfondo espiritual. Las guerras espirituales se materializan en guerras físicas. Y son esas guerras que vienen exacerbándose y vienen aumentándose en este último tiempo. Porque hay una lucha espiritual exacerbada en este último tiempo. Y Colombia no es ajena a esa guerra. Colombia también ha sufrido los rigores de una guerra religiosa, una guerra que tiene un trasfondo espiritual. Veamos lo que sucede en Colombia. Hay una oposición muy clara, peligrosa, un sesgo entre la izquierda y la derecha. Recordemos que hace apenas 60 años o un poco más, nuestros abuelos y bisabuelos vivían una guerra fratricida, una guerra en que se mataban unos a otros por razones que en el fondo eran religiosos. Liberales contra conservadores, cachiporros los liberales contra los conservadores godos. Esa era una guerra que del lenguaje pasó a las bajas pasiones violentas del asesinato, y las más crueles ejecuciones se llevaron a cabo aquí y se mataban unos a otros en una cosa absurda, porque unos eran godos y otros eran cachiporros. Pero ahora no vivimos una cosa diferente, ahora vivimos izquierda contra derecha, mamertos contra fachos, uribestias contra izquierdosos. Es una cosa absurda, pero eso es lo que estamos viviendo. En aquella época, los conservadores que defendían el concordato, que defendían un protagonismo de la Iglesia Católica en el gobierno, pues satanizaban a los liberales porque estos no estaban de acuerdo. Y los liberales tildaban de retrógrados, y por eso el apelativo de godos a los conservadores, porque estos no estaban de acuerdo, por ejemplo, con la libertad de cultos, un tema tan importante. Los conservadores le cerraron las puertas totalmente a la predicación del evangelio por iglesias diferentes a la católica, mientras que los liberales, cuando gobernaban, cerraban los colegios católicos y les quitaban las propiedades para que ellos no pudieran educar, por ejemplo, en los seminarios, los colegios católicos, las universidades católicas. Era una guerra religiosa en el fondo. Desde los púlpitos de las catedrales se condenaba y se satanizaba
a los liberales. Y los liberales pues se sublevaron. De ahí, de esa guerra, heredamos las famosas guerrillas. Las primeras guerrillas en Colombia fueron guerrillas liberales. Y las guerrillas liberales, cuando llegó en su momento el Frente Nacional, cuando liberales y conservadores se repartieron el poder, en ese proceso de paz que terminó en 1958 con el Frente Nacional, también hubo disidencias, como hoy las hay. Y esas disidencias se convirtieron en forajidos, en cuatreros, en bandoleros, que después fueron adoptados por la triunfante revolución de los marxistas en Cuba y se constituyeron los primeros grupos guerrilleros en Colombia. En 1956, 57 surgieron las FARC. Manuel Marulanda Vélez ahora se volvió un ideólogo, ahora se volvió un gran adalid de la justicia y la equidad, un socialista. En realidad eran grupos que se les dio un objetivo: tómense el poder en Colombia y los vamos a hacer un gobierno socialista. Y eso es lo que ellos están luchando desde hace más de 60 años, y ahorita con otra de sus formas de lucha pareciera que lo están consiguiendo. No es así, no pueden prosperar y no lo van a hacer porque estamos aquí y Dios está con nosotros para detenerlos. Luego vino el ELN en 1964, 63, un movimiento un poco más académico, un poco más teológico. Ahí la teología de la liberación, este cura Camilo Torres, el otro cura Manuel Pérez. Pero el ELN también son guerrilleros, también son socialistas, marxistas, leninistas, y también buscan lo mismo: tomarse el poder por la vía de las armas o por cualquier otra de sus formas de lucha. Son las guerrillas marxistas, leninistas que nos heredó esta violencia bipartidista, y todo tiene un trasfondo religioso y todo tiene un trasfondo espiritual. Fíjese en las guerrillas hoy, como las vería un muchacho de hoy de 18 o 20 años. Las guerrillas luchan, o dicen luchar, contra las oligarquías colombianas, y luchan de parte del pueblo. No en vano se llama el Ejército de Liberación Nacional, o las FARC-EP, Ejército del Pueblo, Ejército del Pueblo. ¿Ellos son representantes del pueblo colombiano? En realidad no, pero dicen serlo, dicen hacerlo, en una lucha de clases entre la oligarquía o la clase gobernante y los comunes, el pueblo. Pero esta lucha también tiene un trasfondo religioso. El socialismo es una religión en sí misma. Es una religión secular, es una religión que no tiene Dios, pero es una religión con dogmas. Predica la fe en la salvación por la sociedad, en que el Estado debe regular las acciones, los pensamientos, lo que puede tener o cómo puede vivir cada ciudadano, lo que debe ver, a qué medios puede acceder. Todo eso lo debe regular el Estado, porque es una salvación que da la sociedad, que da la dictadura proletaria. Y el marxismo-leninismo antagoniza contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque per se es anticristiano, porque el cristianismo se opone a la intención dictatorial del socialismo, porque el cristianismo propende por la libertad humana, porque el cristianismo no predica una igualdad cultural, sino una igualdad ante Dios. Por eso dice Pablo: ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, esclavo ni libre, porque delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios, mas no que todos seamos iguales y ya no hay hombre ni mujer, porque los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. Es muy diferente. Es un discurso totalmente tergiversado, arbitrario y anticristiano. Pero sin embargo, despierta pasiones, despierta las más bajas pasiones asesinas. Esta dicotomía, esta polarización entre la izquierda y la derecha que vivimos hoy, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. A los sectores más conservadores, a los sectores más tradicionales, los que propenden pues por el mantenimiento de unos principios y unos valores cristianos y de la ética judeocristiana, y algunos de la religión tradicional, los llaman fachos, los llaman uribestias, los llaman nazis, los llaman paracos. Esa es la derecha en Colombia, paraco. ¿Qué tiene que ver el paramilitarismo con el cristianismo? Yo me pregunto, absolutamente nada. Pero supuestamente la derecha es paraca, la derecha es motosierra, la derecha en Colombia es nazi, es fascista. Y mientras tanto, los progresistas, los partidarios de esa izquierda, otrora romántica, ahora convertidos en unos criminales, narcotraficantes y violadores de mujeres y niños, pues son para el otro sector mamertos, son izquierdosos, son asesinos y son guerrillos. Izquierda, derecha,
rojos, azules, godos, cachiporros. Lo cierto es que esa dicotomía, esa polarización más bien, está despertando pasiones fratricidas que no podemos darnos el lujo de permitir en nuestra sociedad. Pero ¿de dónde viene ese cuento de las izquierdas y las derechas en política? Todo parece haber venido de la Revolución Francesa. En la Asamblea Constituyente, antes de que ellos decapitaran al rey, a Luis XVI, se llevó a cabo una Asamblea Constituyente. Y cuando ellos tuvieron que decidir si iban a seguir permitiendo ese poder de la monarquía en los asuntos civiles, se apartaron en dos equipos, habían dos bandos, los jacobinos, que eran los que eran partidarios de un gobierno totalmente civil, y los girondinos, que eran partidarios de permitir que la monarquía ejerciera el derecho al veto sobre las decisiones que se tomaran en el Parlamento. Los girondinos se ubicaron a la derecha, pero eso no fue coincidencia, porque en la época de la Biblia y en la época medieval se traía la creencia de que el rey había obtenido su poder directamente de Dios, o sea que la corona tenía una procedencia divina, o sea que el rey representaba a la autoridad de Dios en la tierra. Por lo tanto, y apelando pues a esas parábolas bíblicas y a esas comparaciones que Jesús hacía con la derecha y la izquierda, representando a la derecha la voluntad de Dios y la izquierda una rebelión contra Dios, de ahí viene la famosa historia de las derechas y las izquierdas. Sin embargo, es un paradigma tan acendrado que si usted se pone a indagar en el significado etimológico de la palabra derecho, pues derecho no solamente quiere decir la mano derecha, derecho también quiere decir lo que es recto, lo que es justo. Eso es lo derecho. Y si no, pregúntele a Petro qué carrera estudió. Petro dirá, yo estudié derecho. ¿Y por qué no estudió izquierdo? Si Petro promueve la izquierda, ¿por qué no estudió izquierdo? ¿Por qué estudió derecho? Porque la connotación etimológica de la palabra derecho es mucho más profunda. Lo derecho es lo bueno, lo derecho es lo recto. Tan es así que la palabra siniestro, que quiere decir en realidad zurdo, pues se ha asociado con lo malo. Es un hombre siniestro, es una doctrina siniestra. Siniestro es malo, es perverso, pero siniestro en realidad lo que originalmente quería decir era zurdo. Hasta hace muy pocos años, hasta hace unos, no sé, 60, 70 años, yo me acuerdo que la abuela mía me contaba, ella era zurda, y me contaba cómo le obligaban a escribir con la derecha y cuántas humillaciones tenía que pasar por parte de sus maestros porque era zurda y ellos querían que fuera derecha porque lo zurdo era malo, lo que era izquierdo era malo. Entonces hay una connotación de palabras que tiene su raíz en esas, digamos, interpretaciones bíblicas no tan espirituales, porque pues Dios no nos hizo solo derechos, o si no nos hubiera hecho con una sola mano, si hubiera querido que fuéramos solo derechos, pero somos derechos y zurdos. Lo que pasa es que él tenía que diferenciar una cosa de la otra. En Mateo 25 leemos la parábola del juicio final. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es una parábola que habla de la derecha y la izquierda, de las ovejas y las cabras, las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda, y cómo el Señor discrimina entre unas y otras. Entonces, la derecha simboliza o simbolizó históricamente la voluntad de Dios, los que estamos de acuerdo con la voluntad divina, con los valores y principios de la ética judeocristiana en nuestra sociedad, con lo recto, con lo justo. Y la izquierda, en cambio, pues ha venido a simbolizar la insubordinación, la rebelión, la revolución, tomada como rebelión contra el status quo, rebelión contra el estamento religioso, rebelión contra Dios también. La verdad es que Dios no está contra los zurdos, ni Dios tiene algo contra las personas que escriban con la izquierda o contra los que se llamen de izquierda. Mucha gente que yo he conocido, cristianos, buenos cristianos incluso, se tildan a sí mismos con pensamientos políticos de izquierda. Pero yo no creo que ellos sean realmente de izquierda. Yo lo que creo es que ellos quieren mayor justicia y mayor equidad. Y pues la izquierda ha venido vendiendo un discurso de opción por el pobre, un discurso de igualdad, de mayor justicia, de mayor equidad en este mundo. Y eso no está mal, por el contrario, necesitamos luchar por esas causas. Pero lo que está mal en la izquierda política
la izquierda política, es que la izquierda política se ha identificado con el socialismo que fracasó en el primer mundo, un socialismo que propendía por una lucha de clases entre burgueses, dueños de los medios de producción y obreros pauperizados. Eso fracasó contundentemente en todo el mundo. Sin embargo, en América Latina todavía hay caldo de cultivo para una lucha entre la oligarquía y las bases populares. Por eso las FARC se hacen llamar el ejército del pueblo. Ejército del pueblo. No lo son, pero nos están vendiendo esa lucha y todavía tienen, lamentablemente y vergonzosamente, en nuestros países latinoamericanos, de dónde agarrarse para sustentar esa lucha. Pero en el primer mundo las izquierdas se han renovado, han cambiado su discurso y ahora la izquierda no propende por una dictadura proletaria, sino por una dictadura cultural. Y eso es lo que nos han vendido también acá. Una dictadura que ya no coge al proletario, sino a la mujer, a los ecologistas, a los laicos, a los proabortistas, a todas estas causas minoritarias, a los aborigenistas, y coge todas estas causas y las convierte en una lucha contra la oligarquía. Entonces ellos quieren tomar el poder para hacer justicia por medio de una dictadura cultural. Pero seamos claros, toda dictadura es mala. No existe históricamente una dictadura que haya sido exitosa, porque la dictadura es mala per se. El progresismo, como le han llamado ahora al nuevo socialismo, no es otra cosa que la misma insubordinación, la misma lucha de clases. Decía Engels también, la primera lucha social que se dio está al interior de la familia, donde el hombre es el opresor y la mujer la subordinada. Y trajeron esa lucha al terreno de lo sexual. Y por eso la nueva izquierda quiere eliminar los roles sexuales para eliminar esas opresiones que supuestamente hay entre hombres y mujeres. Por eso las feministas tomaron este nuevo discurso de la izquierda para promover agendas políticas complicadísimas, y por eso ahora nos están implementando o nos quieren implementar el famoso enfoque de género o la famosa perspectiva de género o ideología de género, llámelo como quiera, pero es nada más y nada menos que esa lucha socialista, pero llevada a un terreno de lucha sexual, en el que los hombres debemos perder nuestra identidad de hombres, porque si no estamos ofendiendo y estamos oprimiendo a las mujeres o a las otras tendencias sexuales como a los LGTB. Ese es el progresismo, el animalismo, el aborigenismo, el ecologismo, el laicismo, el feminismo, la libertad sexual, el proabortismo, la eutanasia. Esas son las causas de hoy en la izquierda. Y uno se pregunta por qué personas que tienen esa sensibilidad tan humana para velar por el no sufrimiento de los animales, para proteger a la creación de Dios, esas mismas personas son capaces de maltratar a un anciano de 70 años que va a una corrida de toros, porque eso fue lo que le fue enseñado por sus ancestros, por sus padres y por su herencia y su tradición. Pasiones bajas, pasiones asesinas y pasiones fratricidas. Eso es a lo que lleva esta lucha pasional. No política, porque esto ya no es política. La política es servicio. Esto ya es una ideología sin sentido. Una ideología que nos ha quitado la misma esencia humana para convertirnos en esos animales políticos. Sin sentido, sin razón, solamente con pasión. Rojos, azules, izquierda, derecha, mamertos, fachos. ¿Por qué la izquierda es mala? Porque la izquierda propende por un Estado grande, pero no un Estado, no ese Estado paternalista de Bismarck, sino un Estado plenipotenciario, un Estado que rige toda la vida de los ciudadanos, un Estado que te dice lo que tienes que pensar, un Estado que te dice cómo tienes que educar a tus hijos, un Estado que te dice qué puedes y qué no puedes tener, un Estado que abusa con los impuestos porque necesita hacer una equitativa repartición del ingreso, pero un Estado superpoderoso por encima de unos comunes que están todos en situación de pobreza, un Estado que multiplica a los pobres porque tiene que protegerlos, tiene que darles limosnas a los pobres y quitarles a los ricos
a los burgueses, a los oligarcas o a los opresores para supuestamente repartir igualmente entre todos, pero ellos se quedan con la mejor parte. 8 aviones privados tenía Hugo Chávez, y hay que ver la fortuna que tienen Agua, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro. Son personas que se han enriquecido absurdamente, pero el país, Venezuela, está totalmente empobrecido por un régimen dictatorial y malévolo de izquierda, socialista. Pero eso es la izquierda. La izquierda es dictadura. Y ahora la dictadura cultural que nos pretenden implementar en Colombia con los famosos acuerdos, pues quiere perseguir a todo el que se oponga. Es una dictadura anticristiana, tiene que ser anticristiana, porque el cristianismo es una piedra en el zapato, es un estorbo para una dictadura cultural, para un régimen dictatorial socialista. Una dictadura que pretende eliminar lo más importante de nuestra sociedad, la familia. Necesita destruir la familia, porque no puede permitirse ese rol opresor de un padre con ese rol subordinado de una madre. Tiene que eliminar eso. Por eso es malo el socialismo. Toda dictadura es mala per se, por eso el socialismo es malo, porque el socialismo es una dictadura per se. No puede concebirse un socialismo sin dictadura. Ahora, ¿cuál es la otra opción? La ultraderecha, el capitalismo salvaje que llaman estos socialistas. El capitalismo no es una ideología. El capitalismo es una consecuencia del libre mercantilismo, y el libre mercantilismo es el devenir de las actividades económicas humanas. Algunas personas se esfuerzan más que otras, algunas personas logran más que otras. ¿Y no fue el mismo Jesús quien dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros? Siempre vamos a tener pobres. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar a los pobres. Y si el Estado no lo hace, pues los cristianos, la iglesia cristiana, tiene el deber de cuidar a los pobres. Pero eso no quiere decir que le vayamos a quitar a los ricos para darle a los pobres, porque lo otro se llama robo. Si el rico no quiere darle voluntariamente, pues ¿qué va? Que no le dé. Pero también hay ricos buenos. Yo no puedo creer ese famoso axioma de la teología de la liberación, que la riqueza daña el alma del hombre y entonces ya un hombre rico es injusto por ser rico. Eso no es verdad. Jesucristo no dijo que los ricos había que acabarlos. Jesucristo evangelizó a los ricos y a los pobres, o si no, saqueo, ¿qué era? Rico. Lo que el Señor decía era que dentro de la iglesia, si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, no podemos mirar al pobre e ignorar su necesidad, sino que tenemos que mirar cómo lo podemos ayudar para que no haya necesitado entre nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que se ve en Hechos de los Apóstoles, que entre ellos no había ningún necesitado, porque todos tenían a bien coger de los bienes que les sobraban, venderlos y entregar a los pies de los apóstoles el dinero para que ellos cubrieran las necesidades de toda la iglesia. Y además para que se promoviera mayormente el evangelio, que era lo más importante. Pero no está hablando de un estado coercitivo, un estado que coja a los ricos y les quite. Pedro le dijo a Ananías: vendiendo la heredad que vendiste, lo que tomaste por ella no era tuyo. Pero la condenación de Ananías fue haberle mentido al Espíritu Santo, porque sustrajo del precio de la heredad y luego vino y dijo que lo había dado todo. Esa fue la gran transgresión de Ananías por la cual fue juzgado, porque Ananías era libre de tomarlo todo para sí. Nadie lo estaba obligando, ni los apóstoles le estaban diciendo todos tienen que ir y vender o nosotros les vamos a expropiar porque tenemos que repartirla equitativamente entre todos los pobres. Jamás la iglesia de Cristo ha propendido por una cosa de esas, porque no es cristiano. Eso se llama robo. El Estado debe ser moderadamente paternalista, solamente para protección de los ciudadanos en su vida, honra y bienes, para darle igualdad de oportunidades a todos. ¿En qué? Alimentación básica, educación, que es lo más importante, y refugio. Pero un Estado excesivamente paternalista siempre se convierte en un Estado abusivo, en un Estado totalitario y en un Estado dictador. Por estas y otras razones no podemos permitir que se diga que el cristianismo tiene que ver con el marxismo. Eso es una barbaridad, es una blasfemia. Y es una tontería, por no decir más. El cristianismo proclama libertad. El cristianismo proclama igualdad delante de Dios. Dios no hace acepción de personas, pero no que todos vayamos a ser iguales. Los hombres tienen sus roles, las mujeres tienen sus roles. Hay siervos y hay libres, pero delante de Dios todos somos iguales. Delante de Jesucristo, quien nos hace libres, todos somos libres. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Y no podemos permitir que por una ideología errada y anticristiana se nos roben esos principios.
Vamos a estar discutiendo acerca de este y otros temas importantes. Si quieres opinar, opina acá. Si estás de acuerdo, genial. Si estás en desacuerdo, opina. Solamente si lo haces con respeto sería mejor. Nosotros queremos entrar en un debate de argumentos con respeto. Así que bienvenidas todas las opiniones. Y gracias por ver este video. No callaremos, ahora es el tiempo de actuar. Si no habláramos, las piedras gritarían la verdad. Por amor de tu nombre no vamos a callar. No seremos perros mudos, nuestra boca se abrirá. No es pretensiones, visión, pasión, canción, voz que clama en medio de esta perversa generación. Es por ti, por mí, es por nuestra salvación. Es Jesucristo, el nombre de nuestra